Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Chris y Félix. Este es un espacio presentado por Dumint. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Pablo. Nueva cápsula aquí entrevistando a nuestro querido amigo y loco por el SaaS, Félix. Me toca la silla eléctrica. Te toca la silla complicada el día. ¿Andamos suave o andamos...? Félix fue en adelante conmigo, así Sí. que me como que Usted tiene como un pacto de no agresión. Como un pacto de no agresión. Hay un pacto ya. ¿Qué preguntas polémicas? A Pablo le gustan las preguntas polémicas. No. Usted, es que a mí me tocó ser el primero, no era fácil. El carne cañón. Y me pillaron de imprevisto. Sí, es verdad, te obligamos a ir a la silla. Ustedes vienen preparados, ya tienen como la historia, tienen ahí notas, todo así. Ya empezó, ¿cachai? Se te da el mood de a poco. Pero es bueno la gente le gusta, se ríe con nuestra talla, nuestras payasadas, como dijimos en los capítulos. Sí. Bueno, ¿cómo estáis, Félix? Vamos a Bien, Félix. ¿Cómo bien. estás? ¿Listo? Expectante de lo que puede salir. Cuéntanos la pregunta de rigor, tu acercamiento con el SaaS. Pero la historia de Félix es más entretenida porque la tuya y mía somos claro, techie. ahora, Pero Félix llegó al mundo del SaaS Sí, de un lado completamente distinto. Exacto. Por eso es entretenido que nos cuente ahí. Es lo más bizarro que hay. A ver, vamos. Llegué por descarte. Y me iba a dedicar a la academia, de hecho. Estudié un magíster en Buchef de Economía, que es casi como primer año de doctorado. Me fui a hacer mi tesis a Wharton, estaba haciendo clases. La academia era lo mío, era muy geek en ese sentido. Y contrario a lo que dijo Pablo, como por esa razón no emprendan. ¿Cómo? ¿Por qué? No entendí. Cuando dijiste no emprendan porque no quieren tener un jefe. Ah, claro. No es broma que volví. No iba a ser profesor y no me iba a dedicar a la academia. Y ahí no tenés jefe, realmente. Volví a Estados Unidos y fui a una entrevista de pega a la Fiscalía Nacional Económica, que quedé pero después rechacé. Y dije, qué cresta, no me veo ni en el retail, ni en la banca, ni ninguna de estas cosas. Esta institución que era lo más cercano a la academia porque tenía esta parte de investigación más geek. Tampoco me gustó, no voy a ser profe, me da lata hacer clases. Y partí emprendiendo con un compañero del magíster que estaba haciendo cosas con redes neuronales. En ese tiempo que es como el early stage del chat GPT, del machine learning. Claro. En esa época sí que... Hoy día quizás dónde estaría y si hubiese seguido en redes neuronales en esa época. ¿Qué hiciste, Félix? ¿Qué hiciste? Te descarrilaste en la mitad del camino. Me descarrilé. Te descarrilaste. Me descarrilaron las grandes empresas. No, partimos tratando de sasificar algoritmos de predicción. Perdona. Término que ocupó, como estábamos tratando de sasificar. No sabíamos que estábamos haciendo eso, pero okay. Queríamos vender algoritmos en arriendo, básicamente para solucionar problemas personalizados. Y fuimos mega agrandados con mi socio, que era una máquina, Nico Tagle, que hoy día trabajan de ¿Él programaba? ¿Tu socio programaba? ¿Quién programaba aquí? Usábamos un software que se llamaba R y tenía un paquete de Machine Learning. Perfecto. ¿Y el background de él era...? ¿No era TI? No, pues no era TI ninguno de los dos. Pues. No, pero había tenido Progra y los dos igual sabíamos hacer algoritmos en R y R tenía una herramienta de deployment, entonces no necesitábamos... O sea, ustedes se dedican a modelar más que todo y después con R... Y después con R hacía el deployment y obviamente el procesamiento lo podía hacer con distintos otros software por atrás de estadística, incluso R... Tenía para procesar cosas básicas en ese tiempo. Tengo un libro de R para demostrar que lo que estoy diciendo es real. O sea, ahí para que la gente sepa, R es como el lenguaje per se de la inteligencia orientado a objetos, ¿no? sí, ¿Cierto? Sí. Me permitía hacer análisis estadístico, revisiones econométricas, pero también mucho de lo iterativo, básicamente. Y partí en eso. Dijimos, ya, ¿quién puede necesitar esto? ¿Qué problema podemos resolver? Al toque te vaya al problema más sexy, ¿cachai? Y fuimos a tradear con acciones. A tradear con acciones. Y teníamos, en ese tiempo estaba de moda, no me acuerdo cómo se llama esta cuestión, esta plataforma típica de trading. Forex. Claro. ¿Sí? Y teníamos unos algoritmos que corríamos haciendo trading
y nos decía las posiciones, entonces teníamos data de entrenamiento y data que nunca habíamos visto y veíamos cómo hubiera sido el performance si le hubiésemos hecho caso al Era algoritmo. todo simulado, buena. Todo simulado y teníamos unos rendimientos de la cresta. Pues sí, las cuestiones brutales, 30% de rendimiento. Nosotros, pendejos, no teníamos idea que 30% es una cuestión ilógica que estáis persiguiendo. Decíamos, el 60% de las transacciones o 50% en Estados Unidos estaban siendo por algoritmos, pero claro, BlackRock y tenían ingenieros de la NASA. Claro. Y nosotros nos creíamos los ingenieros de la NASA y teníamos nuestro algoritmo y fuimos a una corredora de bolsa que nos pasó $1 millón. ¿En serio? En esa época no nos pasó, o sea, obviamente nos pasó la administración de ese $1 millón. Nosotros decíamos... Pero a ver, pero es que es heavy, o sea, independiente que ustedes tenían modelado y hicieron pruebas con simulaciones y todo, y con eso le dijeron, ok, administren $1 millón. Sí. Que ahora le digo... Y después vino la Gran Depresión. Po. Claro. Ahí Después vino el la crisis dot-com. subprime. Esto fue en 2008. Claro, no. De hecho, fue 2010. No, fue después. 2000, Oye, pero yo no 2010. sabía esa parte de tu historia, Brígido, negro. brígido. Sí, qué buena. Y ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el $1 millón? ¡se fumó! No, nunca tan caray. Agarramos esto y empezamos compra-vende, porque era dentro del día. El Y- día 2 ya quedaban 800.000. No, le iba bien, pero no alcanzaba con la profundidad. Era tan poca la profundidad del mercado que te decía claro. compra ahora, metía ahí $1 Claro. millón y no alcanzaba a comprar. Sí, y bueno. la siguiente punta era un salto discreto. La profundidad. Y esa mini, porque eran mini ganancias todos los días, no era como una gran ganancia chuntarle algo que iba a ganar. ¿Y el modelo cuando lo probaba no tomaba la variable profundidad en cuenta? No. Te decía comprar esa punta, entendiendo que estaba pensado tomando papers gringos, que Ya. estaba pensado en que tú ves infinitamente líquido el mercado de acciones gringo, infinitamente ¿cachai? líquido, claro. Y tomamos el peso dólar que pensábamos que iba a ser más líquido, pero no era tanto. Ya. Y después dijimos, ok, pero ¿qué otras cosas podemos pronosticar? Nos fuimos a Unilever a venderle un software que pronosticaba demanda. No sabíamos cómo cobrar. Ya, pero ojo, acá tengo un comentario, como, y volviendo un poco a la historia de nosotros también, como tenían un producto bueno, tuvieron un producto bueno, como lograron vendérselo a una, no sé quién fue que Es que era una prueba, pues nosotros fuimos Ya, muy está fan de la bien, prueba gratis. pero perfecto, pero podrían haber seguido en esa misma línea, Sí. en esa época, y haber Claro. ido ajustando, pero dijeron, no, esto no funcionó. Vamos al siguiente, como muy lo que nos pasaba Sí, a nosotros en esa época, como de como, esto no prueba, funcionó, prueba. vamos al otro. Como- Queríamos encontrar el nicho Claro. donde realmente pudiera, sin saber lo que era el SaaS, queríamos encontrar el nicho donde realmente pudiéramos vender un algoritmo y replicarlo, porque ya, bacán, no le puedo vender el algoritmo del peso dólar a 10 corredoras. Eso es lo otro que nos dimos cuenta y que nos llevó a decir, ok, vamos a el retail, por ejemplo. Fuimos a Unilever y dijimos, bueno, esto le puede servir para ver los quiebres de inventario, para pronosticar demanda. Hicimos los modelos y llegamos a fases finales de prueba de data, etc. ¿Dónde sacáis las data? Porque tampoco eran tiempos... La pasaban ellos. ¿Sí? ¿Le pasaban todo? Sí, ellos trabajaban con Nielsen y tenían un montón de data. Ah, ya. Mucha data. Porque muchas veces la data es el problema también. Exacto. En esos tiempos. En esos sobre tiempos, todo. bueno, una de las cosas por las cuales fracasamos finalmente también, o que nos llevó a salir de ese nicho, era que el mercado estaba en una etapa previa. O sea, estaba en una etapa de ordenamiento. Estaban recién tabló ClickView, etc. Y como toda esa parte de ordenamiento de data dentro de la empresa ya era un problema previo. Entonces tú llegabas ahí y decías, Como inteligencia de negocio. Todavía exacto, no BI. estaba, BI era el término de moda. Sí. Machine Learning era como Zulma, ¿cachai? Era ahí como Pedro Angel, no sé, y ahí era como el horóscopo para ellos. Estaba ahí loco, ¿cachai? Era brígido. Claro. Ya fuimos a Unilever, hicimos unos modelos, pero entre que negociábamos les queríamos cobrar como 2 millones de pesos al mes por el algoritmo y decían imposible, aunque estuviera el ahorro, porque era súper fácil medir transaccionalmente el ahorro de un algoritmo. Después nos fuimos a Equifax. Ah, ya, con Modelos para para riesgo de- pronosticar la probabilidad de default, la probabilidad de que Y, alguien ahí, caiga. y de hecho, ahí conociendo, ahí empezó la declive de ese negocio. Exacto. Competimos con los mejores algoritmos de Estados Unidos, les ganamos, y en vez de contratarnos el software, llega Equifax y contrata a mi socio. Qué grande, Nico. Yo sabía que era obvio que tenía que ir. Yo mismo le dije, o sea, estamos en nada, somos dos pendejos, no generamos ni uno hace mucho tiempo y estábamos con el agua hasta el cuello. Mm. Y le ofrecieron un contrato que
Pero a ver, sí, no conozco a Nico y sé que tenéis las mejores referencias de él y todo, pero volviendo un poco, y por eso, y cuando yo hablaba un poco del tema de los socios, y acá yendo como a la pregunta complicada, como independiente de Nico en particular, como tiene que ver con eso, como con la etapa de la persona, elegir a la persona bien. Por eso yo decía, como que no es que, me llevé mal con mi socio, no sí. funcionó, es que en definitiva, perfectamente, con las etapas mejor definidas, quizás perfectamente ese proyecto podría haber funcionado mejor si es que tomaban decisiones distintas en base a la etapa de la vida en que estaban, con las necesidades que tenían, con el plazo que tenían puesto, no sé, como con... Sí, con pero otras éramos unos variables. pendejos, soñadores, como... Después de Equifax no teníamos pensado quién y a qué cobrarle y cómo íbamos a llegar a break-even. Era como lo mismo que comentaba Chris en su cápsula, como... Estábamos haciendo eso porque nos calentaba la inteligencia... O sea, no la inteligencia artificial. El machine learning, que sigue siendo machine learning para mí, ahora recién está cambiando a inteligencia artificial. Nos interesaba eso y nos interesaba un poco como los resultados y veníamos de un background medio estadístico y nos maravillábamos y nos enamoramos mucho del producto. Claro. Nos enamoramos mucho de la tecnología detrás del producto. Y no Sí. iba a solucionar un problema real. No, lo estábamos solucionando un problema real, pero no hicimos un modelo de negocio escalable tipo SaaS. Oye, esto se lo vendo a Equifax y a todos los bancos. Llegamos a los bancos, pero los bancos también eran súper escépticos. Yo creo que nuestro principal problema fue timing. Ahí, en particular, porque llegabais con esto, que era, o sea, si BI era nuevo, esto era demasiado nuevo. No teníamos un modelo de negocio claro, queríamos cobrar cualquier cosa y un poco ya contratan a mi socio. Chao. Pasé por hacer modelos de exploración para Codelco. Hicimos modelos de la probabilidad de encontrar un yacimiento. Hicimos pronosticación de demanda para Soprole, etcétera, etcétera. Y cómo llega ese salto al mundo del SaaS y después, bueno, la pregunta que viene de cajón, o sea, ¿cómo es desde el lado de una persona no técnica emprender y fundar una empresa sin tener el background técnico, los desafíos que eso conlleva? Que yo creo que al final a todo el mundo, la gran mayoría que quiere emprender le pasa un poco eso. Hay que ser un shanta. No, en este mundo medio techie, porque la parte algorítmica como un poco cruzaba esa frontera, conocí gente también que le apasionaba la tecnología y estaban haciendo otro tipo de proyectos. Cachen como la coincidencia, o sea, no sé si coincidencia o el azar que decía Chris de estar donde como más o menos quería estar. Yo me había arrendado una casa para tener este emprendimiento que supuestamente iba a crecer un montón y después no tenía cómo pagarla y armé como una especie de cowork. Invité gente que estaba haciendo proyectos tech y en uno de esos conocí al Seba, que el Seba estaba emprendiendo en otra cosa, Camóvil, que era un sistema de transporte que fue muy innovador en su época y un poco como lo que tú decías, cuando sí fit con otro co-founder y un poco da lo mismo lo que vaya a resolver. Yo estaba en ese tiempo haciendo una casa de software a medida a descubrir más o menos porque había conocido varios programadores en este como cowork y tratábamos de buscar un proyecto que fuera replicable. La idea era hacer suficientes proyectos a medida hasta que encontráramos un problema que fuera replicable y decirle a la persona, ok, vamos a tomar este producto y se lo vamos a vender a N personas más como tú. Hicimos proyectos para el gobierno, hicimos agencias de marketing, o sea, lo que se te ocurra eso es con el Seba. No. Antes En la casa. En la casa del cowork, en la casa software para poder pagar. Claro, yo trataba de ir a vender tecnología sin saber nada y logramos vender proyectos, pero era esta misma maldición de que tenía que empezar desde cero, levantar requerimientos, en el camino te piden, vaya a una reunión y te pelean que el botón tiene que ser rojo. Te agarras en la cabeza y decís, pero ¿qué importa que el botón sea rojo? Pero el área de marketing de la cuestión quería que el botón fuera rojo. Y no había temas de UX y era esclavo de la persona que le estaba haciendo el software. Hicimos proyectos, me acuerdo perfecto, hicimos un proyecto que nos pidieron con 800.000 requerimientos que participamos por licitación pública. Claro. Yo votado. Y era una frustración porque te pedían cosas y al final el software como que también las grandes empresas estaban experimentando, hacían apps por cualquier cuestión. Cuando fue el boom de apps. Sí, hacían una app para decir, tengo una app. Oye, nosotros también pasamos por eso. Nosotros hicimos unas cosas. Sí. Porque hay que levantar la olla. Exacto. Sí. Tenía siempre esa yuntina y a plata y está recién saliendo Startup Chile. Y es un hotel
como cliente y nos dice, oye, quiero una app porque mi hotel es súper tecnológico y quiero que mi hotel, y por eso se llama My Hotel, etc. ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo? Como dijo, mi hotel es tecnológico, como sabes, como ya, vamos a hacer esto, le hicimos el app para hacer pedido y salió bacán. Dijimos, ¿cómo le ponemos a esto? Super fome, My Hotel, chao. Y salimos a vender esta cuestión como caballo de batalla. ¿Y eso qué era? ¿Era una app para hacer pedido? ¿Para hacer pedidos de la habitación a la cocina? Ya, sí, a la es que- cocina es que- o pedir transporte. Es que, ojo, porque etcétera. quizás tienes que ir a ver en la cápsula de Cristian. Para entender lo que era. Exacto, porque lo contaste en la cápsula de Cristian. No, Era una app para hacer pedido y cualquier requerimiento que no, querías, no lo conté, que ahí está ya. obligado a ir a ver. Bueno, ya lo vi. Y dijimos, listo, por fin nos encontramos con un problema, hay caleta de hoteles, es un mercado que está creciendo, sí o sí podemos ir a vender esta misma cuestión y le cambiamos o sea, es la misma app, pero por dentro él escoge, con el login de usuario, va a entrar directamente a su hotel. Entonces, básicamente, nosotros por atrás nos conectábamos al ERP de los hoteles y sabíamos, básicamente, que cuando venía de tal parte tenía que entrar directo a ese hotel porque se estaba hospedando ahí. Y salimos a vender esa cuestión. A los hoteles les encantó. Muchos nos prototipiaron y nos empezaron a pagar. Tuvimos nuestros primeros 5 clientes súper rápido. Fuimos a una feria hotelera y dijimos, esta cuestión la va a romper. Pero los usuarios no lo descargaban. Obvio, ¿quién va a...? Todos mis amigos que les pregunté, oye, si tú tuvieras una app en un hotel y pudieras pedir a la habitación en vez de tener que levantar el teléfono, decían, no, pero qué choro. Pero en verdad, Pero ¿quién te pagaba? el hotel. El hotel Ya. por ocupar el software. Ok. Y porque le iba a subir las ventas y porque era una choreza de marketing. Porque aparte metía información de los alrededores y un montón de ideas y empezamos a volar sobre una cuestión como mucho más grande. Como después... Formar como un marketplace de... Esa era la idea para turistas. finalmente, como un poco lo que empezó justo, como te hago la página, yo te hago la app, Eso. como white label, pero después agrupo un gran marketplace con toda la cuestión. Esa era como más o menos la idea de largo plazo, como el gran plan de negocio. Pero el problema es que no te iba a estar bajando una app por cada hotel y nos costó la atracción de parte del usuario. Y a pesar de que teníamos clientes pagando y más clientes querían pagar, pero eran clientes poco tecnológicos, entonces más les importaba inflar el pecho y decir tengo una app que realmente estuviese funcionando, aunque yo les reportara que menos del 3% lo descargaba. De los que lo descargaban, un 50% lo ocupaba, que era la raja, pero estoy hablando de Del 100 personas, 3 la ocupaban 2. Chuta. No, claro. Y era una locura. Teníamos, y me reflejo mucho en la historia de los cabros de Quehambre, que después creo que fundaron Fintual, el Platanus, etc. Que ellos con Quehambre tenían un software similar para los restaurantes. Y nosotros cada vez que hacían un pedido, era tan poco los pedidos que llegaban que no estaban mirando la aplicación desktop que les teníamos para recibir el pedido. Y hicimos una cuestión con Twilio para que los llamara. Les dijera, al principio nosotros llegaba un pedido y nos sonaba casi una alarma en nuestra mini oficina en medio de un cowork que no podíamos pagar y que teníamos que vendernos a otros emprendedores para que pudieran estar ahí. Y sonaba la cuestión y nosotros llamábamos al hotel. Hola, tenía un pedido y la cuestión. Emocionados, pero dijimos, esta cuestión no es sustentable. No, era escalable, no es nada. ¿Pero era porque era un MVP o era porque... No, porque era tan poco lo que pedían que podían que en el fondo, aparte de eso, era tan poco lo que pedían que teníamos que recordarle que existía esta aplicación al gallo de la recepción, porque ¿cachai? Así de malo era la cuestión. Y desde ahí fuimos... Era como una vez al mes. Sí. ¿Qué esta weá que dije? Oye, te llegó un pedido. De Mayo Hotel, Mayo. Ay, ¿qué? Nos decían el Mayo Oye, Hotel. ¿y por qué .com.es? O sea, otra cuestión, Esa pero brutal, ¿cachai? El .com era inaccesible, el .cl lo encontramos como muy nacional y... Claro, porque Y los referentes de Travel Tech, que era como el término que está acuñado hoy día, había mucho en España. Y dijimos el día de mañana nosotros tenemos que ir a España y abrir España y al final, recién ahora tenemos cliente en España después de 6-7 años. Pero eso, básicamente, o sea, una tontera. Que luchamos contra esa tontera mucho tiempo. Claro, pero una buena ambición mal ejecutada, nomás, como en términos de... Exacto. Y desde ahí entró la importancia que decía Chris en la otra cápsula de salir y hablar y no quedarse ahí como las liebres para que los atropellen. Fuimos a hablar con los pocos clientes que teníamos que nos amaban por un tema de
en verdad eran early adopters, en verdad nos creían como, y les daba lo mismo si nos iba bien o mal con la app, pero quería que nos fueran bien, que nos fuera bien. Y nos dicen, oye, ¿sabéis qué? En verdad, ustedes hicieron una pega increíble con la app, que también cometimos el error de estar 6 meses desarrollándola y la tiramos al mercado y perdimos un montón de plata. Podrían resolver este otro problema, que era la encuesta de satisfacción, y después lo resolvimos y fue bacán. Ahora, ¿cómo es desde un punto de vista de no tener un background técnico? Dificilísimo. Porque yo induje un poco la pregunta que le habíamos hecho a Chris en la cápsula pasada. Yo encargué a un tercero la app. Claro. Y estuve 6 meses modificándola hasta la última gota. Y el gallo me entregaba. Y cuando hice el deployment, me acuerdo perfecto, se caía la app y el gallo estaba, no sé, los hoteles son 24/7, ¿cachai? Claro. Y lanzamos un viernes y el sábado había un problema con la cuestión y no podían abrirla. Me quería matar. En base a los consejos como que hemos ido comentando en estas cápsulas, como desde esa perspectiva, ¿cuál No se puede hacer un emprendimiento tecnológico sin un founder técnico. Listo. Period. punto? Punto. Inviable. Onda, inviable. Listo. Como, ese es mi mayor aprendizaje de la cuestión. Como, podéis partir y hay un montón de contraejemplos de founders que la lograron y encontraron el camino y contrataron al CTO. Bacán. Esta cuestión al principio es 24/7 y pasan cosas tan brígidas en el camino que tenéis que tener a alguien igual de comprometido que tú. Y yo lo subestimé un montón al principio. Decía como, Y hoy en lo que día, importa es vender. Yo creo que hoy en día, quizá en nuestra época, hace 10, 12 años, era difícil encontrar a Claro. ese otro partner. Hoy día quizás sigue siendo difícil. ya es difícil también. No digo que sea fácil, pero hay más personas. Porque en el fondo ya está mucho más en la... Como en todo ámbito. Como, Ha ido madurando. ha ido madurando todo el ecosistema, Exacto. toda la industria. Hay más personas con el background técnico, hay más como conocimiento de SaaS, hay más conocimiento técnico, hay más herramientas, hay más de todo. Y como que creo que hoy día es más factible lograr lo que antes. Antes era de verdad como... No, y aparte, antes un programador haciendo apps o haciendo páginas web se forraba. ¿Para qué iba a partir un proyecto si... o sea, tenían su pega y más encima en No, las pero- tardes hacían páginas web? Pero hoy día también le va bien a los devs. Y que incluso... Hoy día también le sigue yendo bien. Claro, pero en el fondo podían programar cosas mucho más reales que ir a perseguir voladores de luces con un compadre que no tiene un background técnico que le dice que va a ir a los hoteles a hacer tal o cual Pero en cosa. el 2015 cuando te cobraban por subir un WordPress. ¿Te acordás? Sí. Una millonada. Sí. Hoy en día ya son... Founders que ni $200. siquiera tenían tanto background técnico. A mí me tocó trabajar con una de esas empresas y la persona sabía de front, había sido autodidacta, un seco en términos de UX en ese tiempo, etcétera. Pero no necesitáis tanto para ganar harto y en poco tiempo, ¿cachai? Podíais montar una página sabiendo solo front, ¿cachai? Podíais hacer una app. Era difícil encontrar, me acuerdo, lo que más nos cabeceamos, imagínate, tenía que tener un programador para Android y un programador para iOS. Sí, es una locura. Sí. Tuve que contratar 2 empresas para partir. Y después que me entregaron la cuestión no tenía cómo iterar, no, una locura. Entonces, sí, si no tenía un background técnico, sí o sí, o sea, no existe. Porque por último, por el otro lado, sin poner como una posición más difícil, siempre es difícil, pero por último en el otro lado ustedes pueden iterar y contratar esa capacidad de ventas relativamente de manera más fácil. No, ¿cachai? sí, o sea, efectivamente nosotros con nuestro propio background más técnico, O sea, por eso pudimos iterar. sí, Y pueden salir a sí, vender también. sí, sí. Yo no puedo yo no Sí. puedo entrar a programar el código que me, Sí, que me dejó es difícil. la otra persona. Claro. Y entender también una cuestión de los tiempos. A mí me decían cualquier cosa, ¿no? Es que falló la no sé qué, entonces yo no sabía si estaba con un buen programador o un mal programador, si Yo te tengo qué exigirle, yo- ¿cachai? Hay una pregunta, a mí esto me hacen esta pregunta mucho, varias personas que no vienen del mundo técnico y que les gustaría entrar, porque hoy en día se ve que todo apunta hacia acá, como desde la tecnología y en distintos ámbitos de distintas áreas, y como quiero aprender a programar. Gente que ya ha estudiado carrera Buena pregunta. o que tiene un background como... e incluso pueden querer emprender o no. ¿Cuál sería tu consejo para esas personas?
que ya... Me pasé la misma película 1000 veces y en la mitad decía, ya, y si me pongo a programar ahora, Me imagino la desesperación. en la desesperación, Claro, exacto. como ya Y voy a aprender. independiente de emprender o no, porque de verdad me han llegado, me preguntan muchas personas como de que no necesariamente para aprender, oye, me voy a meter al mundo de la programación, tanto como para emprender como para no. Yo tengo una opinión. No creo que sea como el Claro, estándar el estándar, y no claro. voy a ser lapidario con los que partieron más tarde porque puede haber un contraejemplo y hay iniciativas bacanes que acercan la programación a la gente. Pero el nivel de skill para programar y levantar un proyecto y que perdure en el tiempo que necesitáis, si no lo obtuviste, a mi parecer, en la universidad o en esa época, o previo a la universidad, es muy difícil adquirirlo después. Es como que te enseñen matemática a los 28 años, desde mi perspectiva, Yo creo que, a ver, para llegar al nivel alto que necesitáis para aprender. Si tú querés Es que desarrollar proyectos light es y que mi punto- sacar una página sí. web, dale. Podría hacerlo, pero es muy difícil, lo sería muy raro que te dieras cuenta a los 28 que eres un programador que podría haber trabajado en Amazon. He visto casos. De hecho, un amigo mío se puso después de haber estudiado ingeniería comercial, que le tengo mucho cariño, no decir su nombre, era un porro en el colegio, era un porro en la universidad y después se dio cuenta que era bueno programando y hoy día trabaja en Amazon en Estados Unidos. A ver, Yo sé quién es. Sí, no se puede decir nombre. si yo lo pienso... Y es una máquina, Sí, ¿cachai? obvio, Pero claro. ese es un contraejemplo por Sí. todos los otros que invirtieron demasiado tiempo con la ilusión de que van a ser como descubiertos en la programación, cuando también un poco el interés inicial o mucho programador inicial parte con historias como las de ustedes, como la primera vez que ven la programación lo ven como un match perfecto, como es un match en la forma de pensar, como eso es pero nuevamente es una opinión. Creo que no hay respuesta correcta. Exacto, pero muy sí. válida. Yo lo que complementaría es decir que por el lado del emprendimiento en particular, y yo siempre pongo este ejemplo, como si yo como inversionista el día de mañana o hoy en día cuando me presentan un proyecto, cuando llega una persona, por ejemplo, por decir cualquier cosa, una persona que ha surfeado toda su vida y me llega con un emprendimiento de surf y no sabe nada de programación en tecnología, un SaaS de surf, no sé qué sería un SaaS de surf, Ya, sí. pero me lo presenta, o llega una persona que no sabe nada de surf, que sabe programar, y me presenta el mismo proyecto de SaaS, de surf, ¿en quién invertiría? La probabilidad de que sea exitoso para mí, si es que es de tecnología, en la persona que no sabe nada de ser. O sea, al final, Netflix, el gallo de Netflix entró al mundo de las comunicaciones y no tenía idea de la cuestión. Y está lleno de ejemplos de emprendedores que no tenían idea del mundo del e-commerce. Que sabe de surf. Porque el que sabe de surf, pues, si logra conectar con alguien que sepa de programación, va a poder resolver el problema mejor, ¿cachai? Yo no. Yo creo que las grandes innovaciones no han venido de un expertise profundo en el mundo que estaban resolviendo y por lo mismo, este es un argumento como Claro, sí, pero subjetivo y debatible, es válido, pero por lo mismo han logrado innovar. No Claro. están tan metidos en el problema como lo que hablábamos en el capítulo de Gustavo. Entonces la respuesta es, si quieres emprender, ponte a programar. O, anexo, búscate un co-founder que sepa programar y que esté igual de enamorado del problema que tenés tú. Yo creo que ese es el mix perfecto. Es el mix perfecto, exacto. ¿Cachai? Exacto. Sí. Sí, lo otro tampoco sirve. Quedarse, ustedes lo vieron, quedarse en la oficina programando y después salir tímidamente a vender. Necesitáis el complemento. A lo que voy yo es que el segundo es deseable y lo podéis encontrar en el camino, que es la parte como el perfil comercial. Incluso tú mismo podéis desarrollar dotes comerciales. Yo he visto mucho programador después de encontrar una beta comercial, partiendo por Pablo, que salía a vender las primeras veces en Doomint y lo hace increíble. Yo lo voy a llevar a más reuniones de O ventas. sea, de hecho creo que vendo bien. Por eso, pues, claro. Sí. Pero algo que si hubierais seguido siendo CTO antes No, de pasar no, a ser, claro, sí. no hubiera explorado esa beta. Pero lo que yo te decía de vuelta, yo no tengo hoy día ni tiempo ni tendría que nacer de nuevo para programar al nivel que programáis tú. ¿Cachai? O cercano al nivel de que programa un programador junior. Interesante. Por eso soy lapidario de la cuestión. Y porque me dolió mucho a mí, tal vez. Como me costó Sí, mucho. sí, la Es que es experiencia. un tema súper complejo y interesante de debatir. Creo que para las personas, y creo que va a dar mucho que hablar como el ejemplo que
que acabamos de dar. Ahora, veo valor en estudiar programación para entender más. Como, métete a un curso de programación básica, haz los ejercicios, entiende cómo piensa un programador para poder comunicarte mejor. Pero yo descarto esa fantasía de que me voy a poder poner a programar y voy a poder ser CTO de un emprendimiento o ser un dev senior con una probabilidad muy alta. Existen contraejemplos, de nuevo, como decía. Ahora no escucho mucho, pero porque esta cuestión como que se me iba a romper. Pero volviendo como a las preguntas complejas y sin poder repetir lo que hemos dicho nosotros dos en las cápsulas previas, Eso es difícil. ¿cuáles serían los dos, para no decirte tres, consejos que podéis dar o que haréis distintos, que sean nuevos, que no haya... De una mirada no técnica. De una mirada no de técnica. Alguien que luchó contra... Yo me acuerdo de esos almuerzos contigo. Luchaba, Cómo mataba la sufríais cabeza. con el tema técnico, no sabéis qué hacer. Yo creo que esto es un consejo general, buscar un co-founder que se complemente realmente con tu aptitudes. Como llevándolo a lo que discutimos harto en la parte final de esta cápsula, a mí me faltaba alguien técnico que estuviera igual de comprometido que yo al principio. El Seba y yo éramos mucho más comerciales. Y luego cuando logramos sumar al Mati y lo logramos hacer socio, dimos cuenta la potencia de que es tener un founder o co-founder, da lo mismo los nombres, al final es un founder más. técnico dentro del De equipo. manera técnica, sí. En segunda instancia, el valor del equipo. Yo al principio creía que una buena tecnología como que se podía vender sola. De alguna manera podíais tener un equipo mediocre y me ajusté la billetera porque al principio, como estáis bootstrapeados, no había tanto capital, etcétera, y no teníais cómo convencer a gente buena que viniera porque estaban todos en el retail, en la banca, y tú erais un loco. Luego por el SaaS. Bien. ¿Cómo en el fondo gasto mi tiempo en convencer a gente realmente buena en vez de decir como esto se va a solucionar sobre la marcha? El costo que tiene contratar gente más o menos en etapa inicial te puede hundir un emprendimiento. Tú puedes decir, esta cuestión no se vende, o todos chernean porque en verdad el software es malo. Puedes llegar a conclusiones totalmente erróneas por tener un mal equipo. Y el contrafactual de eso, lo que he visto cuando logro contratar ese perfil que realmente quería o logro sumar al proyecto a ese co-founder o esa persona con stocks, veía un cambio brutal. Es como... Sí, cambia completamente Cambia la velocidad. de todo. Hoy, con esto que acaba de decir Félix, sí o sí tenemos que hacer un capítulo sobre contrataciones, porque de verdad ahí hay un mundo. un mundo. Es Sí. un mundo muy complicado. Súper complejo. No olvidemos que las SaaS las hacen las personas. Por atrás. Y el último punto, no sé si estoy repitiendo en este caso, el TAM es muy importante y el Total Addressable Market para la audiencia. Al principio, como yo veía el énfasis de toda la literatura en torno a que el problema sea grande, y en todos los pitch había que pitchar primero el problema y el tamaño de mercado y el tamaño de ese problema. Yo como que lo minimizaba, yo decía, esto se encuentra sobre la marcha y un poco, pero cuando escogí una piscina pequeña, también te quedas en problemas pequeños. Y porque tu costo de fallar es muy grande, porque tenéis pocos intentos, y como esto es un proceso largo, iterativo, como lo conversamos, es importante escoger un mar gigante y como anexo a eso, no estar preocupado, dado que tenéis un mar gigante, no estar sobre preocupado de los competidores. Yo creo que eso es algo un error que cometen mucho los emprendedores, y yo cometí, estar mirando todo el rato para el lado. ¿Qué está haciendo el de al lado? Y el de al lado, entonces me va a quitar los clientes. Y la cuestión, la realidad es que estuve peleando contra dos gigantes del Travel Tech, uno en Estados Unidos y otro en Barcelona, y que se estaban metiendo a América Latina, y al final los primeros 5 años me topé en un par de deals con ellos, y su misión no era destruirme, como uno se vuelve muy como egocéntrico en ese sentido, como que tengo que pelear contra ellos,
Y al final es como, no, tú tenés que resolver un problema particular y no desviar tu atención de, tenemos que ir para allá porque este competidor sacó esto. Como al revés, tú tenés que mirar tu mercado, lo que tú estés resolviendo y no mirar tanto para el lado. Eso es como un tercer anexo, o sea, un tercer problema que... Tercer tip. Eso, sí. Tercer tip. Exacto. Oye, buenísimo, ya estamos como en el tiempo para Sí, pero me ir gustaría cerrando. cerrar con una última pregunta que Chris y yo en su minuto pudimos responder, que tiene que ver con qué es lo que más nos gusta de esto también. Ajá. Y, Yo tenía anotado aquí también. creo que Sí. esa está pendiente. Y, ¿qué es lo que más te gusta del SaaS? Y emprender y todo esto. Y complementarla también con la que respondimos todos, que es como qué estáis buscando o cómo te veis dentro del SaaS hacia adelante también. Y creo que probablemente la respuesta sea similar, pero Sí. o quizás no. Si no, me voy retribuyendo. Me apasiona construir cosas. Y para mí, como sentirme parte de algo que todo el día tenéis que aprender cosas nuevas y te desafía constantemente, y cuando creéis que estáis bien, como el estar inquieto, construyendo, en el único lugar que lo he encontrado es acá, en el SaaS. Entonces, no creo que exista otro lugar donde, no sé, ustedes me han visto con una gina en el culo en Dooming, y he pasado como por 4 áreas. Me gusta, me apasiona moverme, desafiarme, ese vértigo de no saber nada y de tener que aprender en tiempo récord, implementar cosas y dejarlas andando, es algo que como que es inexplicable. ¿Y cómo me veo adelante? Hacia adelante mi mayor objetivo es seguir trabajando con gente que admiro, al lado, arriba, como con inversionistas, con co-founders, con gente en el equipo. Yo creo que eso es lo que como me da lo mismo en lo que sea, pero estar trabajando con gente que diga, wow, me vuela la cabeza, y como qué suerte de poder estar trabajando al lado de ella. Yo creo que eso, y en el fondo, como anexo, poder pseudo-controlar, no controlar, pero influir en el con quién trabajar. Eso es mega importante para mí. Y eso hoy día es porque vendo demasiado bien. Ahí muy feliz. Exacto. Pablo Severo. Oye, buenísimo. Me imagino que hoy día, y espero que sea así, y los tres estamos muy contentos donde estamos y tenemos un equipo bacán y con esto ya vamos cerrando estas cápsulas. Quizás más adelante volveremos a... Está bueno ese del talento. Yo creo que armar equipo está chulo. Sí, o sea, de todas No somos gurú de eso, pero ojalá traigamos a gente muy buena para eso. Por último, todos los errores que hemos cometido. Sí, Claro. o sea, No son pocos. Desde lo que hay que hacer. totalmente. Yes. Oye, muchas gracias y nada, espero que haya estado entretenido. Logramos conocer un poquitito más a Félix. Y nada, pues, muchas gracias. Gracias, Félix. Gracias, Chris. Gracias, Pablo. Nos Chao, vemos. chao. Chau. Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Chris y Félix. Este es un espacio presentado por Dumint.